inflación en diciembre, está la idea de, sería un numerazo. ¿Cuánto? El 30% de inflación en el mes de diciembre es un numerazo, Bueno, ¿qué me decís de esto, Mati? Porque la verdad, 30, lo tomamos casi con Hay que con llevarlo a festejo. pasear, dijo el presidente. Claro, casi como un Caputo. festejo. La verdad, casi como Muy un bien, festejo. Pero bueno, muy bien, Charlie, muy bien, Charlie. Es verdad. Hay que llevarlo a pasear a Caputo y al presidente para claro. conocer la realidad. Yo siempre digo, hay una desconexión muchas veces entre los funcionarios y sobre todo Caputo ha sido históricamente un CEO de empresa financiera, Milei también, viste, se la pasaron de hotel en auto, hotel en hotel y conferencia en conferencia, y la recorrida real de lo que pasa en el territorio, viste, te la debo. Entonces por eso los tipos dicen 30% es un numerazo, sería un numerazo. Pero escúchame, hermano, si vos sos ministro de Economía y me decís que el 30% es un numerazo por una situación. Jason Statham en Beekeeper, sentencia de muerte. Hay empresas cuyas ventas están bajando, los proyectos están fallando y la colaboración en equipo prácticamente no existe. Sin embargo, hay empresas que utilizan Bitrix 24, un espacio de trabajo online que ofrece más de 35 herramientas para ventas, marketing, gestión de proyectos y colaboración. Obténlo gratis ahora en bitrix24.es. Que pasó bajo la órbita tuya cuando vos manejabas el joystick, bueno, ¿qué querés que te diga? Te tenés que ir prácticamente, no podés decir que eso es un numerazo, pero bueno, viste, como esto del mundo al revés, y al tipo se le ocurre decir que 30 es un numerazo, para mí es una barbaridad, un 30 para todos es una barbaridad, sea 25, sea 28, sí, claro, sea 35, es un disparate. ¿Cómo vas a festejar un índice que, a ver, pongámoslo en contexto, desde Herman González como ministro de Economía, en la salida en la antesala de la convertibilidad, la primera crisis que vive Menem, no se veía un índice de inflación mensual de semejante disparate, ¿me entendés? Fue el índice que disparó la primera gran corrida hiperinflacionaria de Alfonsín. Hay que tener noción de los conceptos históricos y me parece que, bueno, que es una barbaridad lo que dijeron. Yo entiendo lo que, a ver, me pongo en el otro lugar y digo, a ver, ¿qué dice el técnico? Bueno, ¿qué es lo que intenta decir Caputo? Bueno, podría haber sido peor. Claro. Podría haber sido 35, podría haber sido 40. Bueno, ¿por qué no fue 35 y 40? Y esto la gente lo va a entender muy rápido. El 19 de noviembre hubo un balotaje. El 20 ya sabíamos que había un nuevo presidente. A partir de ahí, si bien el auto lo estacionó Alberto hasta el 10 del 12, a partir de ahí los agentes económicos ya sabían que Alberto no cortaba ni pinchaba. Ya sabía que hace bastante Alberto no cortaba ni pinchaba, pero no importa. A partir de ahí sabían que había un nuevo presidente que iba a tomar las decisiones y ya sabía qué decisiones iba a tomar. Por lo tanto, la gente tiene la sensación de que la inflación fue del 50-60% en promedio, y es verdad que fue del 50-60%. Lo que pasa es que se repartió entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre, y esa inflación se distribuyó en todo ese tiempo. Por eso el corte de noviembre fue tan alto y por eso el corte de diciembre va a ser tan alto. Es una cuestión matemática también que hay que analizar. Vos fíjate que cuando gana Milei, tratan de que todo se produzca antes de que asuma. ¿Para qué? Para después decir, nuestro primer mes fue bajo en inflación. Va a ser el 30, va a ser altísimo, y la verdad es que es un problema muy grande. Es un número alto. Yo creo que todavía, en los tiempos, digo, Mati, creo que no, en esto que quieren erradicar que la grieta, se apoyan en la grieta. Como todavía hay un montón de gente que odia al gobierno anterior, me va a salir a bancar esta especie de torpeza que voy a decir que gracias a Dios es un 30. Y va a haber muchos que van a bancar el 30, no entendiendo que el 30 está bien, sino como, bueno, todavía banco este gobierno por sobre el anterior, cosa que no hay discusión. Digo, el anterior un gobierno pésimo, pero bueno, digo, son decisiones o frases que uno la puede tirar a boca de ganso, apoyado en que hay un montón de gente que todavía le duele más la bronca del gobierno anterior que el accionar de este. El número, no hace falta hablar mucho, 30 es una barbaridad para el bolsillo de cualquiera, y una cosa decirlo y otras cuando empezamos ya al súper decimos, apa, y lo dijimos, enero va a estar complicado, y cuando vengan las clases a este número, y el arranque del colegio, y la compra del colegio,
y el accionar de las cuotas, y etcétera, etcétera, nos va a doler aún más, obviamente siempre esperando que acomodemos el barco lo antes posible. Pero aún con este contexto de ojalá acomodemos el barco, 30 es un disparate, y tirarle a él que no tiene para morfar. Che, menos mal que metimos 30, me pareció medio mucho. Bono, Mati, bono y aumento para jubilado. ¿Cómo está lo de jubilado y asignación universal por hijo? ¿Qué número quedaron? Bueno, tranquilos los jubilados porque hay un bono. La mínima está en 105.713, la mínima de jubilados. No llega al 82% móvil que se pide sobre el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil está en 156.000, que el último aumento que tuvo fue el 1 de diciembre. Ahora se van a sentar a negociar porque cada vez que aumenta el salario mínimo vital y móvil obliga a pagarle el 82% móvil a los jubilados y pensionados del salario mínimo vital y móvil, estoy hablando. ¿Ok? Eso me da 127.920 que deberían cobrar, que es lo que resolvió y quedó del esquema del gobierno anterior. Un bono de 55.000 mangos que se pagaba en diciembre, enero y febrero. Milei respetó ese bono y dice, lo voy a pagar en enero y febrero ese bono de 55.000, y por la situación económica voy a compensar con 22.000 más a un grupito de jubilados. Y esto lo quiero dejar en claro, ¿por qué? Porque del otro lado hay un montón de jubilados expectantes diciendo, hay un bono de 22.000, voy a cobrar los 105.000 que es la mínima, más 55.000, más 22.000. No. Los 55.000 son para todos, jubilados, pensionados, los que cobran pensión universal por adulto mayor, pensiones no contributivas y pensión de madre de 7 hijos. Esos 55.000. Los 22.000 solamente se les va a pagar a 1.400.000 jubilados que cobran la mínima y que tienen 30 años de aportes y que se jubilaron sin moratoria. O sea, en total hay 5.5 millones entre jubilados, pensionados, pensión universal por adulto mayor y madre de 7 hijos. Hay 5.700.000, es decir, 500.000, y 1.400.000 van a cobrar el bono de 22.000 exclusivamente. ¿Qué aspecto veo ya acá y qué error veo por parte del gobierno? Que quiere ya de entrada diferenciar dos clases de jubilados, los que aportaron 30 años y van a cobrar, y los que no aportaron y entraron por moratoria no van a cobrar los adicionales. Ahora pregunto, el que cobra una pensión por discapacidad, ¿qué culpa tiene de no tener los aportes? Cuidado con eso. Esta no es una discusión menor. Tiene que reconocerle los 22.000 a todos los jubilados que tienen 25 años de aportes y que no le pagó el patrón, no le pagó los aportes y le evadió los aportes 5 o 4 años y tuvo que comprar aporte en la ANSES mediante la moratoria. ¿No tiene derecho ese jubilado a tener un bono de 22? Entonces, cuidado con esa cuestión de diferenciar. Acá están los que trabajaron, acá están todos los torrantes que no trabajaron. Ojito con eso, porque eso es una concepción ideológica que ya está marcando el gobierno y que en la realidad económica es distinta. No es así, porque conozco gente que laburó toda la vida y que le han choreado los aportes, negro. Claro. Han choreado los aportes, se los chorearon. Entonces, cuidado con esa cuestión, porque no podés discriminar de esa manera a los jubilados. Los jubilados son todos los jubilados que te tocó heredar. Podés hacer determinados incentivos sobre el mínimo. ¿Qué significa el mínimo? Bueno, tenés que buscar un mínimo que supere los 127.920 mangos. Después podés hacer algún tipo de diferenciación, pero eso no está bueno. ¿Por qué? Porque estás segmentando jubilados, estás tirando un bono de 22 lucas, va a tener una enorme cantidad de gente enojada que aportó y laburó toda la vida y que le faltaron 5 años de aporte y se jubiló con una moratoria y los estás discriminando, y esto me parece que está mal. Mati, otro tema tiene que ver, no fue una super movida, tal vez como otros tiempos que no vemos. Ayer el dólar que varió un poquitito el número, el dólar. Mirá, a prestarle atención a esta cuestión. Nosotros hicimos un video para la Sol hace 2 semanas diciendo el dólar, la brecha está comprimiendo, pero esto no va a quedar así. A partir de enero se va a empezar a ampliar. Esa brecha que estuvo en el 13% se fue al 43%.
Es un poco mucho. A ver, ¿qué es lo que está pasando de fondo? Hay varios motivos por los cuales se está moviendo el dólar financiero y la brecha. Primero, el primero de los motivos es la inflación. Vos tenés una inflación del 30%, si tenés una del 20% en noviembre, porque ahora vas a soltar un montón de precios y te va a impactar. Ya aumentó la nafta del 27% ni bien arrancó el mes, así ese ya te impacta en primera y segunda ronda. Y después vas a tener en febrero nuevos aumentos. Si vos tomás 30, 20 y 10, no tenés 60 de inflación. Es acumulativo esto. Por lo tanto, vas a estar en el 85 de inflación, 80 de inflación acumulada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dólar de 8.50 ya es un dólar que el mercado empieza a ver atrasado. Entonces es lógico que se despegue la brecha. Esto lo explicábamos en el video que hicimos para la Sol. Primer punto. Segundo punto. El gobierno está desarmando las LELIQs. ¿Y qué hace con el desarme de las LELIQs? Las lleva a bonos del Tesoro. Hace licitación el Tesoro, coloca bonos y dice, bueno, salgan del Banco Central, ¿viste? Sale el desfiladero del Banco Central y viene al Tesoro a comprar el bono. Le prometió una tasa del 15%, pero la tasa terminó siendo del 8%. Esos bonos pagan menos que un plazo fijo o en el mismo nivel que un plazo fijo. La tasa de plazo fijo está en el 8%, hay un montón de pesos en la economía, empiezan a ver que se les licúa a una inflación que viene galopante, se les licúa esas tenencias, empiezan a darse vuelta y empiezan a comprar dólar financiero rápidamente. Tercer punto, la deuda con los importadores, que este es un tema mayúsculo. La deuda comercial con los importadores, que está más o menos en los 60.000 millones de dólares, pero 30.000 son normales y 30.000 son los que se expandieron, o 25.000, se va a resolver con un bono en dólares al 2027. El gobierno empezó a licitar ese bono, hizo primera licitación, puso 750 millones de dólares sobre la mesa y solamente le licitaron el 8%. Segunda licitación, el 7%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mercado no le gusta el BOPREAL, o por lo menos hasta ahora no le gustó, no lo está comprando y los importadores que se hacen de ese bono y lo tienen que vender en el mercado secundario se lo están tomando un 50%. Entonces, cuidado con esa situación porque si no se resuelve eso, cuando abran la puerta del central para venderle dólares a los importadores, que es algo que lo van a tener que administrar en cuentagotas, como hizo el gobierno anterior, se te van a ir rápido los dólares que pueden entrar de la cosecha. Va a volver la gente a ir al dólar, va a volver ahí un tema. Y para, digo, Mati, esto como para peor, esto de la idea de que la nafta valga lo mismo afuera que adentro, si se va para arriba el dólar, se vuelve a disparar la nafta, si todo lo que va ligado se nos va a ir de nuevo, digo, no, parece va a ser un número, sobre todo para el asalariado, va a estar cada vez más complicado. Mati, querido, gracias por la mañana. Gran abrazo.